Hola, buenos días a todas y todos. Agradecemos la asistencia y vamos hoy a iniciar esta jornada, este tercer día de Congreso, en el contexto del Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas, desarrollado aquí en la Universidad Jaume I y en coordinación con el CIHAP, Centro de Estudios Latinoamericanos Históricos. Damos la bienvenida a los dos presentadores del día de hoy. El autor, uno de ellos, el autor de Ayacucho, la última batalla de independencia americana, el profesor Justo Cuño de la Universidad Pablo de Olavide. Como ustedes saben, el profesor es profesor de Historia de América de la casa mencionada, es académico correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Colombia. Ha escrito numerosos libros, entre esos Vientos de Guerra, Apogeo y Crisis de la Real Armada, 1750-1823. El profesor nos va a presentar esta magnífica obra que, como antes les había comentado, he tenido el gusto de checar. Es una obra maravillosa que está excelentemente narrada. Tienen que leerla, los invito a que lo hagan. Es además una forma de divulgación de la historia que me parece también fantástica, justo porque un poco lo que hemos hablado en otros espacios no es la típica narrativa de la batalla y la historia de la batalla en sí misma, sino lo que la batalla de Ayacucho representó para la historia de América Latina. Así que sin más preámbulos, pero quiero decirles que esta obra es una edición de la editorial Catarata que acaba de salir, está recién horneado, y le damos la bienvenida al profesor Justo Cuño. Muchas gracias, Rocío. Bueno, déjame apago esto. es que se apaga. Ya, ahora sí. Ahora. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Bueno, les traigo a presentación esta obra que, como bien decía Rocío, salió hace muy poco y que con ella pretendía hacer, por encargo de la editorial Catarata, que vio la conveniencia, la oportunidad de realizar este recuerdo conmemorativo de una batalla que supuso un acontecimiento absolutamente fundamental. No solamente la batalla en sí, sino lo que supuso la batalla, los antecedentes que supusieron la batalla y las consecuencias de la batalla. Digamos, conforman un todo que yo he intentado analizar, ver esos antecedentes, el desarrollo de la batalla muy brevemente. No me interesaba tanto la batalla como las consecuencias que llevaban y que se desarrollaban para finalmente dar lugar a la batalla y las consecuencias que esa batalla tiene. Hacer un ejercicio así en España es un ejercicio, como les decía, muy conveniente. Muy conveniente porque si algo distingue España es por su desmemoria, por su olvido constante de todos los acontecimientos. Y fundamentalmente de los acontecimientos que les fueron adversos al ejército, a la Armada española. Y fueron muchos, con lo cual se ha ido desterrando de la memoria gran parte de los acontecimientos vinculados a la historia de América, pero incluso también de la historia de España, porque todavía tenemos ahí miles y miles enterrados, como ustedes bien saben, en las cunetas, que creen muchos de los dirigentes que por estar enterrados en las cunetas, porque no se vean, pues directamente no existen. Pero siguen existiendo esos muertos republicanos, obviamente, y creo que es otro ejercicio adicional de memoria que hay que estar realizando constantemente. Seguramente lo que más identifica la idiosincrasia de lo español es el decreto de Valencia de mayo de 1814, cuando Fernando VII dijo eso de que se quiten en medio del tiempo todos esos actos pasados.
que se quiten de en medio del tiempo. Es un ejercicio absolutamente fantástico de esa literatura portentosa del siglo de oro, no, pero de las consecuencias del siglo de oro y de una literatura que el propio Fernando VII acaba encarnando. Yo creo que él mismo se lo acaba creyendo, de que es posible que las cosas se quiten de en medio del tiempo, y a lo largo de su reinado lo intenta hacer en varias ocasiones. Pero esta frase es absolutamente definitiva para que uno pueda entender de qué se trata esa idiosincrasia española a la que me estaba refiriendo. La guerra es un conflicto, la batalla de Ayacucho es un conflicto absolutamente sangriento. Estamos hablando de que en 4 horas se producen 2.300 muertos, se calcula que aproximadamente unos 4.000 o 4.700 bajas entre muertos y heridos. Un conflicto absolutamente cruento que no tiene parangón en ninguna otra batalla del conflicto de independencia, y que supone efectivamente, como decía al principio, un parteaguas entre la América de antes de Ayacucho y la América que se va a desarrollar después de Ayacucho, y la España de antes de Ayacucho y la España que va a tener lugar y que va a originarse después de la batalla de Ayacucho. Hablaba de una metodología que aplica la física teórica, recordando ayer a Mariano y su intervención, y en la teoría del caos Stephen Hawking habla del realismo dependiente del modelo. Es de que los físicos teóricos saben, analizan a través de esa metodología del realismo dependiente del modelo qué es lo que sucede con sus teorías. Es decir, que tienen en cuenta, en primer lugar, la subjetividad del científico que tiene que emitir su propia teoría. Cuando se enfrenta a la realidad de los hechos que tiene que analizar, sabe que esa realidad está permeada profundamente por ese subjetivismo, que eso forma parte, primero, de la teoría que luego va a elaborar, cómo él percibe, cómo él se posiciona, qué perspectiva él adopta. Pero yo creo que nadie duda que pese a ese subjetivismo que le ha convertido la física teórica en un paradigma, nadie duda que la física teórica es una ciencia. O vamos a decir que Stephen Hawking no era científico. O Einstein no, ni es científico ni en nada. Pero resulta que los historiadores hablamos de subjetividades y entonces no, ustedes no. Porque claro, es que la historia es subjetiva. Pues claro que es subjetiva. Y no hay que sea subjetivo. Entonces, me parece que es una reivindicación adicional que tenemos que hacer. Sí, lo ha hecho la física teórica, como no lo vamos a hacer nosotros. Y además se manifiesta en múltiples formas. Y aquí en el libro se manifiesta también esa fórmula del realismo dependiente del modelo. A veces del surrealismo dependiente del modelo, porque cuando uno analiza la interpretación de la batalla de Ayacucho a través de la prensa ibérica, era una realidad paralela completamente, alucinante. Porque es que tanto Junín como Ayacucho se contaron por victorias en la Gaceta de Madrid o en la Gaceta de Lisboa. Eran victorias portentosas de los realistas. Fíjate que además contaban qué había pasado, ¿no? Habían perseguido los realistas a las tropas patriotas. Sucre había muerto, decía la prensa, Sucre había muerto, y habían perseguido a un Bolívar herido hasta Cartagena de Indias. Y es una cosa alucinante, portentoso. Claro, cuando yo en un artículo lo titulé como Fake News, la prensa ibérica contra la realidad, uno de los evaluadores me dijo luego en los comentarios, no, lo de fake news lo tiene usted que quitar porque fake news es un modelo actual que se utiliza en la prensa. Digo, las fake news han existido siempre. Las noticias falsas, como las llamaban los ingleses. Claro, en el siglo XVIII eran fake news también. Bueno, afortunadamente me dejaron mantenerlo, pero auténticas fake news. Pero no solamente fake news por parte de la prensa ibérica. Hay un episodio maravilloso dentro del desarrollo del final de la batalla de Independencia, cuando Sucre le dice a O'Connor, a uno de los generales, le dice, mire, O'Connor, váyase usted al campo de batalla y hace el parte
final de la batalla. Y entonces O'Connor se va y entonces hace el parte de batalla, lo redacta, se lo da a Sucre y Sucre dice, ¿qué ha escrito usted? Y dice, el parte de batalla, no. El parte de batalla, este no es el parte de batalla que yo le he dicho que escriba. No, no podemos hablar de que las fuerzas entre realistas y patriotas estaban parejas. No, nosotros 5.000, ellos 9.000. Y entonces O'Connor se niega a escribir eso porque él dice que él, que ha vivido la batalla, que ha estado en el campo de batalla y que ha visto los muertos y le ha preguntado a toda la gente, no había esa desproporción. Y finalmente, en el parte de batalla de Sucre, acaba apareciendo esa desproporción. Y no solamente eso, sino que cuando Sucre empieza a asignar grados por haber intervenido dentro de la batalla, a O'Connor le dice, O'Connor, fuera. Y no le da el grado por no haber mentido. Qué cosa tan impresionante. Bueno, y otro de los puntos, y con esto ya termino, del libro que me parece también muy relevante señalar, es el inicio de la deuda externa de los países latinoamericanos. Una guerra costosísima, enormemente costosa. Solamente en el caso de la República de Colombia se piden, el último préstamo que se pide al gobierno inglés es de 30 millones de pesos. El gobierno inglés, de manera alucinante tampoco, el gobierno inglés obviamente hacía beneficio con todo. Hacía beneficio con el Río de la Plata, hacía beneficio con Colombia, hacía beneficio con España, que también prestaba dinero, obviamente. Pero 30 millones de pesos y el gobierno inglés, que yo me reía mucho porque en las sesiones parlamentarias, cuando hablaban de Fernando VII, le decían Fernando VII el deseado, pero lo decían en castellano. Cuando hablaban sobre Fernando VII el deseado, y todos los parlamentarios ingleses se morían de la risa. Y aparecía en la prensa inglesa, y se reían mucho y tal, llamando a Fernando VII el deseado. Bueno, pues los parlamentarios ingleses aprobaron el préstamo de 30 millones de pesos para la República de Colombia a cambio de un giro en el sistema productivo. Ya son ustedes independientes, ya tienen ustedes su república, ahora tienen que reconvertir su economía a una economía agroexportadora que nos beneficie fundamentalmente a nosotros. Nosotros necesitamos recursos, ustedes, debido al incremento poblacional, también, con lo cual empiezan a quitarle a todos esos indios que tienen las tierras improductivas, se le empiezan a quitar todas las tierras, las reconvierten a un sistema moderno de economía agroexportadora y para eso son los 30 millones. Pero obviamente los 30 millones no fueron para eso. Los 30 millones en un libro que va a salir editado por la profe Mariana Terán, en un capítulo que yo tengo se demuestra que los 30 millones de pesos finalmente fueron a los bolsillos de la oligarquía colombiana. Ahí no existió ningún tipo de reconversión de economía agroexportadora ni nada. Ellos decían que habían prestado plata. Salir de la... Aquí. Ahí no sabía. Ellos decían que habían prestado plata para el desarrollo del conflicto y que esa plata tenía que volver otra vez a sus bolsillos. Pero lo que digo en el libro, demuestro al final del libro, es que efectivamente eso es el inicio de todo el proceso de deuda externa que va a ocupar todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. En un momento en el que aparece una información en la prensa mexicana que es reproducción de otro artículo de opinión que había aparecido en la prensa limeña y en la que se decía literalmente, este Fernando VII, imbécil, que había tenido todas las posibilidades a su favor, nuestra común religión, nuestras comunes costumbres, nuestro común idioma, para haber hecho una especie de Commonwealth en ese momento tan decisivo en el que España estaba completamente destruida y que la opción más fiable y más lógica hubiese sido reconocer los estados, las repúblicas incipientes en América Latina y a partir de ahí haber construido una nueva relación económica con ellas. Y dicen, y con esto termino, y en vez de hacer eso, nos ha lanzado hacia los ingleses.
Y eso es básicamente lo que quería destacar del libro. Muchísimas gracias a todas y a todos y muchas gracias por darme la oportunidad, Rocío. Bueno, la segunda presentación y luego vamos a dar paso a preguntas, comentarios, inquietudes. El segundo libro, que también es una maravillosa obra colectiva además, con la fortuna de contar con 10 autores. Esta obra es de la editorial Siles, de la colección Siles Ultramar. Nos acompaña una de sus editoras, la profesora Claudia Rosas Lauro. Pero este libro fue editado por Nelson Pereira, Claudia Rosas Lauro y Juan Marchena. El prólogo es de Alejandro Rabinovich. Sin más preámbulo, quería comentarles que esta obra colectiva además fue encargada y se caracteriza por ser, por explicar un poco, ¿no?, sobre el cómo, el cuándo, el cuál y el por qué, el dónde y quiénes participaron en la batalla de Ayacucho. Así que para quienes están buscando información un poco más desmenuzada, detallada, quizás esta obra pueda ser de gran interés también. Recién salida del horno, igualito de este año ayacuchano, podríamos decir, de las pampas peruanas, el libro, adelante profesora, Ayacucho, la batalla final por la independencia. Muchas gracias, Rocío. Para mí es un gusto poder hablarles de este libro aquí en el Centro de Investigaciones Históricas de América Latina de la Universidad Jaume I de Castellón y con colegas y amigos, además con el maravilloso libro de Justo Cuño, que también es autor de uno de los capítulos de este libro que ahora presentamos. Y creo que es muy saludable porque hasta el momento han aparecido 4 libros sobre el tema. Me refiero a libros académicos, libros por más que puedan ser de difusión algunos de ellos, pero son libros hechos por especialistas, por académicos. No estoy aquí incluyendo aquellos que han escrito periodistas o literatos, ¿no? Y creo que como reflexionábamos en estos días, las conmemoraciones para nosotros son una ocasión, una oportunidad, no tanto de hacer cuestiones celebratorias, sino más bien de impulsar la investigación y la publicación acerca de estos temas. Y creo que esa es nuestra tarea. Una investigación especializada, pero que también se difunda a un público más amplio interesado en estos temas, ¿no? En ese sentido, la colección Siles Ultramar quería sacar para este 2024, que es el bicentenario de la batalla de Ayacucho, un volumen sobre el tema, y es así como nuestro querido maestro, amigo y profesor Juan Marchena está como editor, porque a pesar de que él en el camino de gestación de esta obra nos dejó, queríamos que esté presente su huella, su impulso, su ímpetu, porque además él se había dedicado a la investigación sobre estos temas, en particular no solo la independencia, sino más específicamente el estudio de los ejércitos desde la época borbónica hasta el contexto de la independencia. Entonces, realmente es una feliz ocasión para comentar este libro colectivo, que además hemos presentado en un congreso internacional, Junín y Ayacucho, la conclusión de las independencias americanas, que desarrollamos entre Lima y Ayacucho, y donde pudimos estar en la propia pampa de Ayacucho con autores como Justo, Nelson Pereira, Alejandro Rabinovich y otros especialistas en historia de la guerra, en historia de la independencia, y pudimos ahí reconstruir cómo había sido la batalla, ¿no? Y en este sentido, quería mencionar
como ya lo ha hecho Justo Cuño, la batalla es un acontecimiento, un epifenómeno dentro de un proceso mucho más amplio y más largo, ¿no? Estamos en una época en que ya superamos esa crítica al acontecimiento que había hecho la historiografía marxista, la historiografía de Annales, los dos paradigmas historiográficos que habían, sobre todo en momentos de Brodel, habían cuestionado la importancia de los acontecimientos, aunque ellos mismos incluían los acontecimientos, como evidentemente tiene que ser, dentro de la trama de la historia. Pero el acontecimiento a fines del siglo pasado viene con una perspectiva nueva, porque no es dentro de esta visión positivista de la historia, donde queda como un hecho importante, pero un poco aislado de un contexto mayor, sino es el acontecimiento desde la perspectiva de la historia social, política, militar, cultural y de mentalidades que lo enriquece mucho más. Y entonces el objetivo del libro era no solo centrarse en la batalla misma como acontecimiento, sino a partir de eso poder reconstruir, explicar la trama que rodea, como lo ha hecho Justo desde otra perspectiva en su libro, que rodea a ese fenómeno. Es decir, poder estudiar el tema desde una perspectiva no solo acontecimental, sino también coyuntural y estructural, ¿no? Para dar una explicación mayor, ¿no? Y en ese sentido quería resaltar no solamente esta reflexión en torno al tiempo histórico, ¿no? Y estábamos discutiendo en el marco del Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas la importancia de la década de 1820, ¿no? Y en el caso del Perú, la década del 20 es una década dominada por las urgencias de la guerra, la contingencia de la política. Es el momento en que además va a llegar Bolívar, llamado por el propio Congreso del Perú, y va a asumir además poderes dictatoriales en un contexto donde hay luchas intestinas de poder entre líderes muy representativos del proceso, como José de la Riva Agüero, que tenía unas redes de, digamos, poder y representación, no solo en Lima, sino en el norte del Perú, y que va a expandir luego hacia Europa. Y igual el Marqués de Torretagle, otro personaje, los miembros del Congreso. Entonces llegamos a tener en un momento dos presidentes, en un momento posibilidades de políticas, es decir, la vía de la conversación con los realistas, pero también la vía más liberal, republicana, en una coyuntura bastante crítica, bastante difícil, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, esta lucha entre facciones, este faccionalismo va a ser muy duro, muy fuerte, y es este periodo en que se da la fase conclusiva de la independencia. No hay tanto como el primer periodo de la independencia. En las décadas anteriores, las reivindicaciones sociales, el periodo, digamos, más revolucionario en el sentido social, en el sentido de la participación multiétnica, con programas, agendas mucho más claras en estos movimientos regionales que se produjeron en el otrora virreinato del Perú, sino es un momento con otras características, ¿no? Características que además, recordando a Juan Marchena, retomó en un célebre artículo o capítulo del libro, ¿no? Mucha guerra y poca revolución, ¿no? Me refiero un poco a esa línea que él sigue a partir de lo que va a postular Basadre, ¿no? Pero también es un momento de reorganización del espacio virreinal,
cuando mucho antes las tropas de la Serna, con la imprenta, con la máquina para hacer monedas, todos se trasladaron de Lima hacia el Cusco, y en la zona sur del Perú y actual Bolivia se concentraron las fuerzas realistas ahí, o bueno, también ellos se autodenominaban patriotas, y más bien el norte estaba ya desde 1820, ¿no?, en la causa de la independencia, ¿no? Y me parece interesante entonces allí ver qué es lo que está pasando en esa década del 20, como plantea el libro, pero también ver la dimensión del acontecimiento en diversas escalas. La escala regional, no es casualidad que la batalla o las dos batallas conclusivas, Junín el 6 de agosto de 1824 y Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, se libren en la zona centro-sur, sobre todo, del virreinato del Perú, y este elemento en la zona andina va a ser también un aspecto que va a pesar bastante, ¿no? Y esta dimensión regional del evento, que lo hemos visto ahora que estuvimos en el mismo Ayacucho, tiene que ver no solo con la historia que acabo de reseñar muy rápidamente, sino con la construcción de la historiografía de la batalla, que es una cosa que hacemos en el primer capítulo. Nelson Pereira, historiador ayacuchano de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y yo hacemos esta reconstrucción y esta crítica de la historiografía, ¿no? Algo ya reseñaba justo sobre cómo muchas veces se inventan, ¿no?, los acontecimientos, y están sujetos a múltiples, pues, interpretaciones o usos o manipulaciones. Entonces, cómo ha ido construyéndose esa versión no solo nacionalista, sino regionalista de la batalla. Pero también hay una dimensión de carácter continental, ¿no? Porque digamos que Ayacucho viene a ser un parteaguas, es el momento en que, digamos, formalmente se concluye con esta gran batalla que describe justo, también describe Nelson Pereira en el libro. Se concluye no solo la independencia del Perú, sino la independencia continental, y los mismos ejércitos están constituidos por soldados que vienen desde distintas partes del continente, y finalmente también una escala mucho más amplia a nivel mundial, porque estas historiografías nacionalistas, incluso regionales, que ahora han resurgido con mucha fuerza en el caso de nuestros países, en el caso del Perú, habían, digamos, oscurecido una dimensión importantísima del proceso, su carácter mundial. La batalla de Ayacucho es un acontecimiento dentro de un proceso revolucionario que se produce desde fines del siglo XVIII y va a abarcar la década de 1820 a uno y al otro lado del Atlántico. Incluso podemos, y eso hay que discutirlo, llevarla hasta los años 30, como se decía acá para el caso de España o de algunos países de la región. Y tiene que ver con esta gran crisis del antiguo régimen que se produce en este momento, y el establecimiento de un nuevo orden que, si bien tiene imperios y monarquías, ¿no?, el caso mexicano, el caso de Brasil, son ilustrativos de estas opciones, pero en la mayor parte de los territorios se establecieron repúblicas. Y como se decía ahí, la república o las repúblicas, porque son modelos diferentes, ¿no? Hay un laboratorio
de experimentación en América, pero esto también nos lleva a ver que eso se da antes en América que en Europa. Y este es un punto no menor. Entonces, ¿cómo enmarcar estos procesos y esta batalla en un panorama mucho más amplio que además nos permita descentralizar, un descentramiento de la historia, un cuestionamiento del eurocentrismo o de los procesos que vienen desde Europa a América, sino que en América se dan con sus propias dinámicas, ¿no? Y paso a mencionar brevemente, bueno, hay más elementos, ¿no? Por eso yo llamaba esta década, para el caso del Perú, la década decisiva en el proceso de independencia, porque no es solo Ayacucho, después vendrá en el 25 Bolivia, 26 la capitulación o la rendición del Callao por Rodil. En la propia capital de la República del Perú está en el Real Felipe todavía el último bastión realista, como está pasando en Chiloé, como está pasando en otras partes de América, ¿no? Entonces, es realmente un periodo fascinante, complejo. La Constitución de 1823, dada por el primer Congreso Constituyente, no se puso en vigencia. La del 26 de la llamada vitalicia con Bolívar es la más corta que tuvo el Perú. Duró con las justas un mes porque la batieron rápidamente a la partida de Bolívar y recién en el 28 es que ya, digamos, esa república que fue instaurada y ganó el gran debate en el contexto del protectorado de San Martín es la que, digamos, va a heredarse en 1828. O sea, es un arco más amplio, ¿no? Y solo estoy hablando de un aspecto que es el tema de la Constitución. Entonces, comentando rápidamente, para no extenderme, los trabajos, como bien decía Rocío, el prólogo lo hizo un colega especialista en historia de la guerra, ¿no? Que él dice, no, que en historia militar no, sino en historia de la guerra, que es Alejandro Rabinovich, que es un buen inicio, una buena apertura al volumen. Luego, Nelson Pereira y yo hacemos este balance y crítica de la historiografía y de la construcción del acontecimiento y también su ubicación en esta dimensión que explicaba, regional, continental, mundial, y también tomamos algunos aspectos con respecto a la memoria del acontecimiento y a la conmemoración, ¿no? Brevemente. Luego Dionisio de Haro trabaja el ejército virreinal de Asnapuquio a las pampas de Ayacucho, es decir, cómo se conforma este ejército, pero sobre todo él apunta a la parte económica que señalaba Justo, es decir, qué es lo que cuesta armar, organizar y financiar un ejército, ¿no? Porque la guerra tiene un costo. Natalia Sobrevilla habla de la conformación del Ejército Libertador que va a combatir en la batalla de Ayacucho. Entonces ahí tenemos los dos grandes actores, los dos ejércitos. Luego Gustavo Montoya trabaja de Junín a Ayacucho, porque la gesta de Junín va a ser importante. Sin la victoria de Junín difícilmente se habría podido producir Ayacucho, ¿no? Y Ayacucho también no es, como algunos planteaban, una cuestión fortuita ¿no? Que ocurrió, sino es parte de una estrategia también militar que se despliega en ese momento y que también tiene que ver con el azar, con el hecho de que Olañeta se levante en el Alto Perú, con varios hechos que van a dividir a las propias fuerzas virreinales. Luego Nelson Pereira, a paso de vencedores, la batalla de Ayacucho y la finalización de la independencia hispanoamericana, reconstruye, como hizo en la Pampa de Ayacucho, la batalla, lo cual me parece fascinante, ¿no? Esa reconstrucción de cómo se dieron los hechos de algo que estudiamos desde siempre, ¿no? En el colegio, como la batalla, ¿no? La gran batalla.
Y esto se vincula con el cuadro porque para elegir la portada del libro, este cuadro de la batalla de Ayacucho es pintado por una mujer, Teófila Castillo, que además siempre se había masculinizado, porque en los textos escolares aparecía como un pintor, porque en general todos son pintores, ¿no? Pero es la primera batalla de tema histórico pintado además desde los cánones europeos de cómo se pinta a vista de vuelo de pájaro una batalla dentro de la línea de lo que es este tipo de pinturas en Europa, en América, y es de inicios del siglo XX, y te da toda la disposición de los ejércitos y de dónde estaban ubicados, ¿no? Lo cual me parece fascinante. Hay un trabajo de mi colega y amiga Sofía Pachas que rescata a esta pintora y la reivindica, ¿no? Es una pintura que está ahí en el museo. Luego está el trabajo de Milena Vega Centeno, que es arqueóloga especialista en los campos, la arqueología de los campos de batalla. Entonces, ella hace una primera aproximación, no es un trabajo terminado, a esta, digamos, arqueología del campo de batalla, que me parece también sumamente interesante. Luego Manuel Santirso, historiador de la Universidad de Barcelona, trabaja el tema de España, ¿no? ¿Qué está pasando en España? Los ayacuchos, ¿qué luchas vienen a librar acá en España? Cómo se insertan, cómo son criticados, cómo ellos además se defienden, ¿no? Cosa que también han investigado otros autores, y se titula Menos se perdió en Ayacucho, repercusiones en España de las independencias en la América continental. Incluso él lo prolonga hasta 1860, ¿no? Pero es muy interesante. Luego el trabajo de Milagros Martínez Flener, El punto de culminación del mal, la batalla de Ayacucho y el reconocimiento de las independencias americanas, que es otro aspecto muy importante que está ahí presente. Y para cerrar con broche de oro está el capítulo de Justo sobre Ayacucho en la memoria, relatos, recuerdos y reflexiones, donde a partir de esa investigación amplia que hizo y profunda para el libro, él abarca varios aspectos. Uno de ellos también tiene que ver con la capitulación de Ayacucho, ¿no? Como cierre de este proceso. Entonces, bueno, claro, no se ve también que uno hable con tanta felicidad y loas de un libro que he editado, porque también debe ser sometido a la crítica, y evidentemente hay muchos temas, aspectos que en el libro pues no se han recogido. Es una interpretación, pues una visión parcial, pero creo que nos da una aproximación, un acercamiento que se complementa con otras obras de otros colegas y amigos que se han hecho en España, en América y en el Perú y en Ayacucho particularmente. Entonces, creo que eso nos permite tener pues una producción renovada sobre el tema, y para nosotros es pues una alegría. Muchas gracias. Este Congreso Mundial se ha caracterizado por promover el debate y además invitarlos, ¿no? Siempre a la reflexión y a que discutamos un poco el tema. Yo quería preguntarle a Justo Cuño, justamente durante el siglo XX, en términos historiográficos, mucho se publicó sobre la historia militar, ¿no? La historia de batalla, en algunos países como en Colombia, se le ha llamado la historia de oro, la historia militar, la historia de los grandes héroes. Es el momento en el que se construyen los grandes personajes para la memoria histórica, para estos relatos nacionales, ¿no? Muy funcional, sobre todo para esos relatos nacionalistas. Y sabemos que sobre estas batallas se han escrito
¿no? Numerosos textos relativos a esto, ¿no? A la reivindicación del héroe, a la conformación de los uniformes, de los muertos, de las armas, etc. ¿En qué medida la obra tuya, digamos, se presenta ante esta historiografía tradicional que tanto, digamos, posteriormente, principios sobre todo las últimas generaciones han intentado, de historiadores han intentado combatir en términos, hablándolo ya en términos militares, o por lo menos distanciarse? ¿Buscas tú distanciarte de este tipo de historiografía o en qué medida Ayacucho, la última batalla de la independencia americana, se presenta en términos historiográficos, sobre todo para los estudiantes y para quienes van a ver esta presentación? Pues muchas gracias por la pregunta, Rocío. No es que me distancie yo, es que me van a distanciar ellos inmediatamente. Yo creo que si me permiten seguir presentando en España la obra es porque no la han leído. Cuando la lean, igual ya no tengo tantas oportunidades. Imagínate que hablar del discurso de la desmemoria en España, eso está prohibido, prohibidísimo. O bueno, de pronto te permiten hacerlo una vez y ya no te vuelven a invitar jamás. El 14 de octubre se presentará la obra en los Reales Alcázares y eso es un acto político. Así que, bueno, ahí obviamente el discurso uno tiene que modularlo en función también del público asistente, lógicamente. La historiografía tradicional ha rechazado completamente la visión de la derrota, pero no solamente la visión de la derrota, sino la visión de la existencia de una batalla como la de Ayacucho. Y de hecho, sus protagonistas al llegar a España inmediatamente fueron excluidos de cualquier tipo de actividad política, pero también militar. Y fíjate que inmediatamente uno de los grandes generales, junto con el virrey La Serna, el capitán general Canterac, inmediatamente cuando llega a España escribe a Fernando VII para hacer una justificación de lo que ha pasado en Ayacucho, y Fernando VII jamás le va a contestar, nunca le va a responder. Así que eso, digamos, es el modelo en el cual, a partir del cual la historiografía española va a adoptar esa técnica de la exclusión, como si jamás hubiese pasado, como si se hubiese borrado todo del tiempo. Pero hablamos de la historiografía española, que en Colombia pasó exactamente igual. Yo la gran ventaja que tuve cuando empecé a estudiar la llegada del ejército expedicionario es que no se había hecho nada en Colombia. ¿Por qué no se había hecho nada durante... Y además estamos hablando de una serie de años absolutamente fundamentales para entender la construcción de la República de Colombia. Desde 1815 a 1821. Nada más y nada menos. Todo el mundo sabía qué es lo que había pasado en Boyacá, pero ¿quién estaba combatiendo contra esos que habían ganado en Boyacá? Prácticamente nada. Y Cartagena, prácticamente nada. Es decir, esa historiografía tradicionalista también colombiana había excluido toda esa parte donde los colombianos no habían gobernado. Había llegado la época del terror, esto sí, todo el mundo lo sabía. Morillo, el terror, la asociación entre Morillo y el terror. Y no es que no fuese cierto, pero es que eso no podía explicar toda una serie de años donde esa élite no había gobernado, y al no haber gobernado esos territorios los había excluido de la historia. Pero aunque ellos no estuvieran, realmente la forja de esa República de Colombia se hace con la gente llana, con la gente del pueblo, que es la gente que está participando de esos ejércitos de independencia que finalmente logran proclamar la victoria en Carabobo y en Maracaibo y en Boyacá. Pero bueno, digamos, creo que es un signo de todas las historiografías, ir ocultando, apartando todo lo que no conviene y dejando solamente la figura, como muy bien decías tú, de los héroes míticos, los que realmente para ellos construyeron y forjaron la historia. Pero nada que ver, absolutamente nada que ver, digamos, con los hechos narrados de manera científica en la historia. Hablaba ayer Armando
de la exclusión de Bolívar, ¿no? Como Bolívar, cabizbajo, ¿no? Va hacia Santa Marta, acaba muriendo el pobre allí, pero es que la exclusión de Bolívar no empieza ahí. La exclusión de Bolívar empieza en Perú. Hombre, Santander no lo puedo ni ver siquiera, pero ni ver. Fijaos que aparece publicado en los grandes periódicos, ¿no? Victoria de Ayacucho en Buenos Aires. Tú no le puedes imaginar la portada de Buenos Aires con una carroza, tanto en Junín como en Ayacucho. La figura de una carroza en un número extraordinario, la figura de una carroza y la parte de abajo pone posta para el Gacetillero de Madrid. Como ahí va esta noticia de que habéis perdido. Y luego el relato de los fuegos de artificio en Buenos Aires, las campanas, no sé cuánto. Si tú ves la Gaceta de la República de Colombia, te cae de espaldas. Porque la noticia de Ayacucho está en la segunda página, en la mitad de la columna, con una letra chiquita, y porque no les queda más remedio que decir que había habido una batalla en Ayacucho. Pero eso lo controlaba todo absolutamente Santander, y obviamente Santander no quería seguir engrandeciendo la figura de Bolívar, a la que por otra parte, o al que por otra parte, había intentado por todos los medios que regresase a Colombia y que no siguiera participando en batallas que seguían engrandeciendo su gloria. Eso es una obsesión absoluta de Santander. Bueno, y eso me hace recordar que justo estuve revisando la prensa de esa época. ¿Recuerdas que hablábamos de eso? Y los periódicos latinoamericanos que más cubrieron la victoria de Ayacucho fueron México y Buenos Aires. Paradójicamente, Perú lo posteó como 3, 4 días después, los grandes periódicos del Perú, pero los primeros en promocionar la victoria de Ayacucho habían sido Buenos Aires y México. Los periódicos mexicanos le dieron un cubrimiento a lo sucedido en el sur de América de manera fenomenal, o sea, no se había visto número tras número tras número de detalles, de hasta narrativas, celebraciones, fiestas que se hicieron sobre Ayacucho. Así que me hiciste recordar de eso. Y eso me lleva también a preguntarles a la profesora Claudia, por ejemplo, esta reconstrucción colectiva de Ayacucho, digamos, como una obra novedosa, digamos, pensando en esta edición novedosa de una nueva mirada, cómo se construye un libro sobre la batalla de Ayacucho, cómo fue pensado para invitar a 10 autores tan diversos y de perfiles tan diferentes como los que están concentrados en este número de Siles Ultramar. Estaba prendido. Gracias, Rocío. Sí, un poco como lo explicaba, era ver el acontecimiento bélico simplemente como parte de un panorama, un espectro mayor, y verlo a nivel regional, continental, a escala más mundial, y también el contrapunto con España. Entonces, como explicaba antes, la distribución de los trabajos tiene esta, digamos, esta lógica, ¿no? No se abarcan todos los aspectos que surgen de ahí porque, digamos que hubiese sido un libro bastante más amplio, de varios volúmenes, porque claro, ahí podemos hacer el contrapunto que comentábamos con México o cómo es recibida la noticia en otras partes del continente. Es decir, hay muchos aspectos. Pero quiero ligar esto que comentabas con lo que también estaba reflexionando justo, porque precisamente la idea no era poner sobre el tapete o entronizar una batalla, porque la historiografía contemporánea, como bien lo hemos siempre discutido, lo que ha buscado es desmarcarse, cuestionar y hacer investigaciones fuera de esta perspectiva pues más tradicional, ¿no? De los héroes, de la visión nacionalista de la historia.
Pero yo creo que eso cae por su propio peso porque estamos en un momento en que, como explicaba primeramente, el acontecimiento que fue satanizado por el estructuralismo, incluso la historiografía marxista, la de Anales con Brodel, ya no es el acontecimiento de esta historiografía tradicional o positivista, porque el acontecimiento es como un elemento poliédrico que te permite ver lo social, lo político, lo militar, lo económico, lo cultural, hasta lo mental y lo religioso. Entonces, eso por un lado. Luego, con lo que preguntabas, la propia historia militar ha sufrido, digamos, grandes cambios y un vuelco muy amplio. Antiguamente yo también yo no me imaginaba pues participar en un libro de estas características porque había también una crítica muy fuerte a la historia militar y a la historia política de viejo cuño, pero ya no es la historia militar ni política que se hace hoy día, porque hay una historia social de la guerra, se ha nutrido no solamente de las nuevas perspectivas historiográficas, sino también de la antropología de la guerra, de elementos antropológicos. Entonces se ve la composición de los ejércitos en términos sociales, se ve cómo influye, por ejemplo, la mentalidad, lo religioso, incluso en las estrategias de guerra y de combate, ¿no? Entonces tienes autores desde Jeffrey Parker hasta los que trabajan estos temas, ¿no? De historia militar, nueva historia militar o historia social de la guerra. Entonces es un giro totalmente que no tiene que ver, por ejemplo, otro aspecto que también yo he mirado, la participación de las mujeres en los campos de batalla, el soporte logístico de las tropas, de los ejércitos, que antes no se consideraba como un elemento pues importante o central y aparece en los diversos estudios de este campo, ¿no? Entonces, creo que miramos esos tradicionales y viejos temas, pero desde otras perspectivas. Y esto también lo quiero ligar con lo que mencionabas acerca de la figura de Bolívar y que no dije antes porque la década del 20 es tan amplia, compleja, contradictoria. Pero un aspecto que ha salido en las recientes investigaciones de Elizabeth Hernández, Gustavo Montoy, es como el rechazo y la oposición, primero a San Martín, luego a Bolívar, muy fuertemente, tiene que ver con una idea de una independencia liderada por los propios peruanos, ¿no? Y entonces ahí entra otro elemento, y es ver a estos personajes como extranjeros, como que, ¿no? Y eso queda bastante claro, creo yo, en una figura como la de José de la Riva Agüero, el conspirador por excelencia, ¿no? Entonces, claro, inicialmente sí, el Congreso llama a Bolívar, apoya a Bolívar, pero después rápidamente ven la amenaza que esto significa, los propios planes, porque primero hicieron partir a San Martín, es lo que Basader llama la fase peruana de la independencia, donde el propio Congreso lleva adelante la guerra. Pero hay que pensar una cosa, la guerra fracasó, no tuvo éxitos militares significativos, primero San Martín y después tampoco la propia junta gubernativa que surge después de la partida de San Martín nombrada por el Congreso. Entonces la guerra se había quedado en un stand-by, por eso la llamada a Bolívar a, bueno, y el apoyo que se buscaba militar para poder concluirla. Pero ahí está ese otro elemento que ya está ahí surgiendo, que es una cosa compleja de también nacionalismo, donde es la idea de la independencia peruana dirigida por los propios peruanos, ¿no? Y, en fin, hay varios elementos ahí, no sé si ya me pasó del tiempo. Bueno, queremos saber si hay preguntas, comentarios, alguien del público que quiera, profesor Edith. Adelante. Bueno, muy bien. Buenos días para todos y todas.
Muchas gracias por la presentación. Una pregunta tanto para Claudia como para Justo. Justo habló algo de los derrotados que volvieron a España. Pero algo que siempre se dijo que en Ayacucho había españoles que combatieron en el ejército criollo y criollos que combatieron en el ejército realista. ¿Qué pasó con esos españoles y con esos criollos derrotados? No de los que fueron a España, sino los que quedaron en América. Fueron presos, fueron ejecutados. O sea, ¿qué pasa el día después de Ayacucho en términos para esa gente común que combatió por un ideal, por su ideal de patria, cada uno de su lado? Justo. Adelante. Pues mira, Edith, la gran generosidad de los patriotas estuvo en que aceptaron la capitulación que los realistas habían propuesto. No tenían ninguna necesidad, porque habían ganado la batalla, pero ganado de manera abrumadora. Pero aún así, el general Canterac y Monet propusieron a Córdoba y a Sucre una capitulación, y ellos la aceptaron. Y dentro de los artículos de la capitulación, enormemente generosos, decía Nelson Pereira que hubo 3 capitulaciones, una firmada en el propio campo de batalla, luego otra en el pueblo de Huamanga y luego se volvió otra vez a hacer otra última capitulación revisando las anteriores, pero la que quedó finalmente era tan generosa que se les daba la oportunidad a todos aquellos que quisieran o bien integrar los ejércitos patriotas o bien volver otra vez a sus chacras, a sus campos, a sus comunidades, a sus pueblos y, bueno, abandonar, olvidarse de lo pasado, de lo acontecido y comenzar una vida nueva. Los oficiales españoles decidieron regresaron por Panamá. Inmediatamente llegaron a la península y bueno, sucedió lo que comentaba anteriormente, que fueron relegados, excluidos hasta la llegada de la regencia de la reina María Cristina, la regencia de Espartero. Y Baldomero Espartero era otro de los realistas que no llegó a formar parte de la batalla por un avatar. Por una necesidad. Y es que el virrey La Serna se enteró que el absolutista que estaba gobernando en el Alto Perú, opuesto a los realistas constitucionalistas, porque esa es la dicotomía que se da dentro del realismo, constitucionalistas contra absolutistas, Pedro Antonio de Olañeta está controlando todo el Alto Perú, y La Serna, el virrey, que controla el Cuzco, se da cuenta que le llega la información de que Pedro Antonio de Olañeta ha mandado un emisario a Madrid para decirle al recién repuesto Fernando VII en 1824 que realmente estos son unos tipejos que han atentado contra el orden absolutista, que se han reconvertido en constitucionales, que dieron un golpe de Estado a Pezuela y que son gente absolutamente abominable. Por si todavía Fernando VII tuviese alguna duda, le mandaban plata de por sí para realmente convencerle. Y La Serna hizo exactamente lo mismo. Mandó a Baldomero Espartero, también con plata, más cantidad de plata que la que él había escuchado que llevaba el emisario de Olañeta, se lo mandó y casualmente Baldomero Espartero acabó llegando a la corte antes que el emisario mandado por Pedro Antonio de Olañeta. Y finalmente ahí Fernando VII no acabó de decidir ni a favor de unos ni a favor de otros, aunque posteriormente Pedro Antonio de Olañeta fuera nombrado virrey, pero le duró más bien poco porque lo acabaron matando. Así que, bueno, así más o menos transcurrió los acontecimientos. Bueno, además, que sea este el inicio para que, el incentivo más bien para que compren la obra, para que adquieran los libros. Los invitamos. Una última palabra para cerrar, profesora. Sí, muy brevemente, porque creo que ya lo explicó muy bien Justo, lo que estaba establecido en la capitulación de Ayacucho, y bueno, muchos parten, otros se quedan, y creo que eso también se liga con el gran problema que va a ocurrir después, que es la desmovilización militar, ¿no?
porque luego de todo ese periodo de guerras, ¿qué va a pasar con todos estos militares, ¿no? Pero eso, bueno, ya es otra historia. Yo creo que lo dejo ahí para que lean los libros, ¿no? Yo creo que los invitamos a que los compren. Bueno, gracias a todos ustedes y a todos por acompañarnos en esta presentación y seguimos con la programación del Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas. Pero bien, ¿no? Sí.